Hola compañeros, yo soy Andrea y mi compañera es Anaí y hoy hablaremos de El objetivo de este video es identificar y analizar los planteamientos más importantes de los organismos internacionales que están interesados en la educación de México, para poder comprender la participación del Banco Mundial en las políticas educativas de educación superior de nuestro país. Haremos con el Banco Mundial, el cual es una de las principales agencias internacionales de financiamiento en materia educativa. Se originó en la conferencia realizada en julio de 1944 por los países de Inglaterra y Estados Unidos. Además, ahí mismo surgió otra institución que delineó la economía los siguientes 50 años. Nos referimos al Fondo Monetario Internacional. Los ejes principales en el ámbito de educación primaria, secundaria, técnica superior, de mujeres y grupos étnicos minoritarios que propone el Banco Mundial son: acceso y equidad. Se centra en garantizar que todos los niños puedan asistir a la escuela y aprender. Eficiencia interna. Cumplir adecuadamente lo propuesto. Calidad. Garantizar una educación de calidad y así promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Financiamiento. Es decir, que los fondos que otorgue deben canalizarse adecuadamente y gastarse de manera inteligente. Administración. Gestionar perfectamente los recursos, así como tener una buena administración mediante el personal de cada institución. Resultado e internalización. Hará que esta visión o ideal de educación sirva de guía a los países en el proceso de implementación. Por lo tanto, está preocupado por la educación en un contexto de globalización y competencia económica. El Banco Mundial es uno de los principales productores de documentos y estudios sobre políticas educativas en educación primaria, educación técnica, formación profesional y educación superior. Por lo cual, el propósito principal de esta serie es persuadir a los tomadores de decisiones y redefinir las estrategias. Con ello, seleccionar las posibles opciones para la reestructuración del sistema educativo. Pero, ¿cuáles serían los ejes principales para la educación superior? Calidad, administración, resultados, internalización de las políticas educativas. Ahora hablaremos de UNESCO. Su misión es contribuir a la paz y a la seguridad. Promueve la colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura. Se funda como el órgano de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, procurando sostener dentro del contexto de globalización económica una visión más social y humanista de la educación. Los ejes de interés del organismo que comprenden la educación básica, educación secundaria, educación permanente, educación de mujeres, educación de grupos minoritarios, nuevas tecnologías de información y la educación superior son: importancia y mejoramiento en la enseñanza y aprendizaje de la educación superior, igualdad de oportunidades de género en educación para entrar, permanecer y graduarse, promoción e integración son acciones necesarias que garantizan el acceso y la permanencia dentro de las aulas universitarias de los estudiantes procedentes de los sectores sociales de menores ingresos, calidad del personal docente, a los programas de los estudiantes, la infraestructura y del medio universitario, diversificación y mejoramiento de la enseñanza a distancia, pertinencia en la educación, la cual debe responder a las expectativas y necesidades de la sociedad, así como a la planificación nacional para el desarrollo científico, tecnológico, humanístico y a la diversidad cultural. Internacionalización de las políticas educativas. Estos ejes se consideran importantes para enfrentar los desafíos
Por otro lado, la OCDE se dedica al estudio y formulación de políticas en las esferas económicas y sociales. De acuerdo al Plan de Marshall, se decide transformar de la Organización de Cooperación Económica a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Su visión es vincular la educación superior a las necesidades productivas, basándose en el conocimiento real, efectivo y cualitativo, y también la reducción de recursos económicos que se emplean en la educación superior. Este organismo elaboró un documento para México. Por tanto, entre sus ejes y políticas se destacan calidad educativa. Se refiere a la evaluación mediante pruebas PISA para acreditar y certificar los conocimientos reales y efectivos. Equidad educativa, para instaurar mecanismos de admisión y así garantizar el acceso de todos los estudiantes a una educación de calidad. Pertinencia y educación, lo cual quiere decir que se expande la matrícula y se impulsa el uso de las tecnologías para responder a las expectativas y necesidades de la globalización. Con ello, lograr la vinculación con sectores económicos y sociales. Prioridades cuantitativas se refiere a la atención a la demanda de desarrollo de instituciones y universidades tecnológicas e incremento de posgrados. Diferenciación y flexibilidad para poder adaptar los aspectos curriculares a las competencias laborales de los trabajadores y a la educación continua. El perfeccionamiento del personal para poder brindar la excelencia en las instancias educativas. Esto quiere decir que se establecen políticas nacionales para el personal docente. Este se evalúa y se le otorgan estímulos salariales. La estructura y conducción del sistema quiere decir que es la organización de planeación, también dirigir las evaluaciones globales y la vinculación entre subsistemas. En el mismo orden de ideas, el BID es la fuente extranjera de financiamiento de la educación superior latinoamericana. Fue creado en 1959. Su finalidad es contribuir al desarrollo de recursos humanos, facilita el acceso a la educación, fortalece la planificación, la organización, la administración y los métodos de enseñanza. A su vez, apoyar las reformas de los sistemas nacionales de educación para hacer frente a los desafíos tecnológicos, científicos de la globalización. ¿Cuál es la incidencia del Banco Mundial en la educación en México? Las intervenciones más relevantes del Banco Mundial en las políticas educativas mexicanas han sido el préstamo que otorgó el banco al gobierno mexicano para la creación y desarrollo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP. En la educación superior, el Banco Mundial no ha realizado ningún apoyo específico, pero sí un aporte a la ciencia, la tecnología e innovación, que fue en el programa de Ciencia y Tecnología de 1995 al 2000. Y por último, en el periodo de 1900 a 1995, el CONACYT pidió otro préstamo al Banco Mundial, del cual la educación primaria recibió una mayor cantidad del mismo. Para la educación superior, su contribución se ve reflejada en los elementos discursivos gubernamentales, los cuales tienen coincidencias con los planteamientos del Banco Mundial. Estos se identificaron en el Programa de Modernización Educativa de 1989 a 1994 y también en el Programa de Desarrollo Educativo, que va de 1995 al 2000. A continuación, se presentan los 4 ejes importantes del Banco Mundial para la educación superior. Calidad de evaluación. Es un principio de regulación financiera, porque ha habido un deterioro de la calidad educativa que se vincula con el supuesto incremento de la matrícula. Por tanto, las soluciones para mejorarla en educación superior son competencia respecto a los recursos fiscales, además de implementar mecanismos de evaluación dirigidos a docentes, estudiantes y posgrado. También la instauración de becas para estudiantes basadas en el
En consecuencia, México evalúa la excelencia y la calidad. Por ello se instauraron mecanismos en favor de saneamientos de finanzas nacionales, reducción del gasto público y la preocupación por la estabilidad social. También se estableció el CONAEVA dentro del COMPES, la consolidación del CONACYT y del CENEVAD y la NUIS, instauración de programas de evaluación por pares y méritos de pago, y por último, la creación del Sistema Internacional de Investigadores. Diversificación de fuentes de financiamiento es una estrategia de privatización. Una de las preocupaciones principales del Banco Mundial es poder reducir los costos educativos públicos mediante la participación de los estudiantes en los gastos mediante el pago de cuotas, la obtención de fondos mediante los exalumnos y fuentes externas, las actividades de generación de ingresos. Un ejemplo de ello serían los cursos breves de formación integral. Y por último, la venta de productos para empresas auxiliares como hospitales, librerías, cafeterías, albergues y para estudiantes. Es necesario mencionar que en México se enfatizó una presión por las universidades estatales para incrementar así las cuotas universitarias, y también se buscó la diversificación de las políticas institucionales en cada una de las IES, cuyo fin es poder corresponder a los resultados de calidad, eficiencia y productividad que el Banco Mundial exige. Diversificación de la educación superior es una fórmula para adelgazar la educación universitaria. Por ello mismo se creó alternativas a la educación estatal superior. Incluye la educación privada, universidades abiertas y a distancia, para el desarrollo social y económico del país, en cuanto genera mayores ingresos personales o mayores impuestos. Programas para adultos, politécnicos, institutos profesionales, técnicos de ciclos cortos. En México el gobierno impulsó solamente 35 universidades privadas, 45 centros tecnológicos y ha creado solo 3 universidades públicas. Por último, tenemos el eje de la educación básica versus la educación superior. Es una confrontación innecesaria. Se da por la prioridad a la inversión de la educación primaria y secundaria antes que a la superior, pero esta será considerada posteriormente porque es la más próxima a integrarse al mercado laboral. Mientras tanto, en México, la reforma del artículo 3 constitucional y la promulgación de la Ley Federal de Educación señalan en la fracción 4 que el Estado impartirá toda educación gratuita, aunque en el 5 menciona que el Estado solo impartirá la educación preescolar, primaria y secundaria, y promoverá y atenderá a la educación superior. Finalmente, el objetivo de insertar las políticas educativas a las instituciones mexicanas de educación superior es debido a los procesos de modernización, competitividad y eficiencia que dicta la globalización y los diversos organismos internacionales. ¿Cuál crees que sea el gran desafío de la educación ante la globalización? Es todo por nuestra parte. Gracias por escucharnos.